Buen día, radio, audiencia. Primero nos puso dos voces, perdón, Fede Rata, otras voces, bueno, sí. Nos confunden, muchas veces nos dicen dos voces. Bueno, y estamos acá con este plantel de invitados, que la verdad que una mesa muy interesante y de compañeros, bueno, para charlar toda la cuestión política y los resultados de esta elección. Los paso a invitar, a presentar a los invitados. Bueno, está nuestro colega de acá de FM Crisol, Néstor Velo González. Un placer. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día, Gracias Néstor, por la invitación. Bueno, y tenemos, no, por favor, gracias a vos por venir, por hacerte el tiempo de venir acá. Y tenemos a Humberto Fernández, dirigente político, peronista, economista también. Sí, de la época estamos hablando recién de la época de General Sarmiento, ¿no? Claro. De San Miguel, José Cepaz, y bueno, y a otro... Y Malvinas también, claro. Y tenemos al doctor Horacio Quiroz, que es también un dirigente peronista de Malvinas Argentinas, y también delegado regional de la Defensoría del Pueblo de Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires, delegación Malvinas. Muy buenos días, Horacio. Buen día, Maca, buen día a los compañeros y amigos de tantos años que no nos vemos. Nos venimos a encontrar justo en tu programa. Gracias por la invitación. Quería invitarlos porque realmente me parece interesante. Bueno, con Humberto hablamos por teléfono justo antes de las PASO y bueno, dijo que bueno, más allá del resultado, de cuál sea el resultado, iba a venir a charlar con nosotros en forma presencial. Bueno, Horacio, la verdad que siempre es interesante tener tu visión política. Y bueno, les quería preguntar a cada uno de ustedes cómo vivió el resultado de las PASO a nivel nacional y también a nivel regional, ¿no? Una región de cada uno. Empezamos, bueno, Humberto. Sí, fue un poco sorprendente, como hablábamos al principio, pero también creo que la respuesta que está dando nuestro gobierno a nivel nacional fue de escasa factura, por decirlo de alguna manera. Ya habíamos verificado que desde su comienzo, ¿no?, que no eran apropiadas algunas medidas y que que seguramente iba a tener muchos problemas, fundamentalmente con el tema de la inflación, porque desde aquella medida que nosotros desde aquí, pues siempre lo decimos, desde la modestia de nuestra militancia local, habíamos expresado que aquello que tenía que ver con la tarjeta alimentar al inicio, que fue una buena medida, pero que si no, que es lo que va a pasar probablemente ahora nuevamente si no se toman las medidas del caso, que si no trabajamos en lo que tenía que ver con la oferta de los bienes, claro, lo que va a suceder es que va a haber, como en aquel momento, una utilidad extraordinaria para las grandes empresas monopólicas, porque vos fijate que el 80% del azúcar lo vende Ledesma, que o casualidad también pertenece a lo que se diría la dirigencia empresarial de la ultraderecha, digamos, ¿no? Que si el 85-90% de la leche la vende la Serenísima, que ya no es del viejo Mastellone, aquel que alguna vez nos invitara ya cuando iniciamos. Chicos, ¿no? No, pero vos fíjate, tuve oportunidad de conocer al último Mastellone porque nos invitó a un asado en aquel primer gabinete de don Remigio López, allá en el 84, 83-84, y él le dijo a don Remigio, si tuviera algún problema con su producto, que lo llamara, digamos, ¿no? Claro, hay una distancia tan grande entre aquel Mastellone y estos CIOs, que vos fíjate que una parte pertenece a lo que es el grupo Mastellone, que ya tienen CEO, que ya el Mastellone ya no existe, sí. Y el otro grupo que también pertenece, que forma parte de esa empresa, es Hardcore. Así que nada bueno se puede esperar de allí. Por eso es que era importante que si ahora se está trabajando el tema del monto fijo, no sé si va a ser, nosotros hace mucho tiempo, hace 2 años ya lo estamos pidiendo, sí. Hoy
se está evaluando entre 40 y 50 mil pesos, algunos dicen más, para aquellos que ganan menos de 200 mil pesos, pero si no se trabaja en lo que tiene que ver con la oferta de bienes y servicios, de nada va a servir, porque otra vez va a pasar lo mismo. Es decir, aquellos que nosotros pensamos hace 4 años, casi 4 años atrás, es decir, se van a volver a apropiar los monopolios de esta renta extraordinaria. Es decir, otra vez de temporada. Dicen, muchachos, otra vez de temporada. Entonces, por eso es que a veces no sorprende tanto, porque más allá de que uno también participa y participó activamente, a efecto de qué cosa, de que el peronismo ensanche un poco su base en San Miguel, pero no pudimos, lamentablemente, con los otros candidatos también, otros compañeros, ensanchar esa cuestión, esa alianza entre la gente y la dirigencia local, provincial y nacional. Lo que vemos es que necesitamos y urgente que esas medidas nacionales vengan y favorezcan fundamentalmente a aquellos sectores, no solamente asalariados, formales, sino también a aquellos que son asalariados informales, digamos, aquellos que viven su laburo. Claro, sí, lo que hablamos al principio. ¿Cuál fue el porcentaje que sacó Unión por la Patria en San Miguel? Alrededor del 28%, 29%, claro. Sin nada. ¿Y juntos? Creo que tuvieron cerca del 50%, 49%. ¿Sí? Claro, pero claro. De todos modos, creo que la patria chica siempre, por supuesto, importa, y mucho. Lo importante es que también a nivel nacional, lo que es nuestra candidato, digamos, Massa, se reponga de esta cuestión, ¿no? Hay 3. Claro. Hay un tercio para cada uno. Muy equitativo los tercios. No estoy tan de acuerdo con que, bueno, el que gran perdón fue ¿cómo se llama? Cambiemos, sino el gran perdón también fue nuestro gobierno, digámoslo así, ¿no? Porque nuestro gobierno salió tercero, y ahora nos queda ver todos aquellos que no votaron, vamos a ver si podemos revertir los votos de muchas personas que votaron a Milei, que ya estaba en las barriadas, se notaba que algo de eso iba a pasar, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí hasta la elección un tiempo importante como para revertirlo, y por supuesto necesitamos que todos y todas aquellos que somos militantes salgamos o sigamos militando más allá de nuestra suerte en las elecciones, ¿no? Es decir, hay que hacer posible, nosotros ya lo habíamos hecho con Alberto, ¿no? Es decir, convencer a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, de que Alberto era la mejor opción. Sí. Que por supuesto que era mejor opción que Macri, no te quede duda. Y seguramente nos fue mucho mejor que no hubiera estado gobernando Macri. Sí, pero de todo modo, eso no es un consuelo cuando se trata de un gobierno peronista, que fundamentalmente tiene que ir, a pesar de que el eslogan fue vamos por los de que están más desposeídos, pero resulta que después nos pasó de que las grandes empresas tuvieron grandes utilidades y eso no llegó, no se distribuyó. No se distribuyó. No llegó. No, es decir, esto del derrame como no existe. Es decir, por eso cuando Cristina dice no fue magia, y los salarios fueron superiores a la inflación, es porque hubo una política desde el Ministerio de Trabajo y fundamentalmente desde la Presidencia de la Nación que direccionaba que aquellos acuerdos entre empresas y gremios, siempre el salario era mayor que esa inflación, ¿no es cierto? Y de esa manera la recuperación real y efectiva de lo que llamamos el ingreso nacional del sector que trabaja, ¿no? Llegando a superar aquel 50-50 de Perón, claro. Es decir, que es
razón de la existencia del peronismo para mí, ¿no? Sí, una equidad, la verdad que... sí, estoy de acuerdo con lo planteado. Horacio, tu evaluación, vamos a hablar a nivel nacional y también después entrar en el nivel local. Tu evaluación del resultado de las PASO. Acá coincido con Humberto, obviamente, el análisis desde dentro del peronismo. Creo que tenemos muchos años en esto, Humberto, sabemos cómo es. Yo decía fuera de micrófono que creo que tengo confianza que se va a revertir esto. Que fue un llamado de atención, sí, un llamado de atención, que es un fenómeno, sí, un fenómeno. Pero también nosotros tenemos que poner en marcha la estructura militante en los barrios, en las localidades y en los distritos. Si evaluamos lo que decía Humberto, fíjate cómo creció en la región ex Sarmiento la derecha. ¿Sí? Ha crecido muchísimo. Segundo en todo, en Malvinas, segundo en José Cepaz y primero en San Miguel. Si eso no es un fenómeno, la verdad que ¿dónde está el fenómeno? Como un efecto de arrastre también, no es por el... Pero lo que decía él es cierto, yo ya también lo percibía en Malvinas, lo discutí con el senador Vivona, lo discutí con Leo en su momento, que la derecha acá iba a crecer y que iba a romper el piso en Malvinas, por ejemplo, y claro. lo hizo. Hoy tenemos esta situación planteada de una derecha en crecimiento, por lo menos en las PASO. Decís que la dirigencia no lo vio venir a esto. Yo creo que subestimaron muchas cuestiones. Me parece que todo lo que fue el cierre político electoral 2 horas antes dentro del Unión por la Patria, que hoy Frente de Todos, también complicó la cuestión. A mí, si vos me preguntás personalmente quién era la candidata, para mí era Cristina. Creo que para muchos dirigentes del peronismo Cristina era la candidata. Pero bueno, nos tocó esta situación. Hoy tenemos a Sergio Massa dentro de la candidatura nacional. Este reparto de tercios no es malo, más allá de que el resultado no fue ganador. De lo que hablaba no Cristina, está derrotado, ¿no? El peronismo sigue competitivo. No creo que nosotros no podamos revertir esto. Creo que hubo situaciones mucho más complejas a lo largo de las décadas donde se revirtió la cuestión electoral. Hay que militarla, sí, hay que militar, hay que salir, y salir de la fotito. Yo creo que el peronismo hoy está dentro de la Unión por la Patria de una militancia no ideológica. Eso es el problema, creo que ahí está el problema que tenemos. Los muchachos, militantes nuevos, prefieren una fotito y a no estar en una realidad que son nuestra, de los barrios, donde si un abuelo necesita un medicamento, siempre había un militante peronista ahí, firme. Si necesitaba una familia, no sé, una chapa, un tirante, algo para mejorar su calidad de vida, siempre había un militante peronista. Hoy no lo hay. Y eso es la discusión que tenemos frente a las nuevas etapas de militancia. No son ideológicas, simplemente son militancia. No es el diario, un folleto, un volantito. La militancia es estar las 24 horas. El que milita, nosotros con Humberto venimos de muchos años, cada uno, y además, en algún momento hemos pensado distinto, pero hoy estamos en el mismo camino, somos militantes ya con canas, y yo creo que lo que está faltando es esa, la mística, se perdió el folclore peronista de antes. Por ahí Carlos, fuera de micrófono, me decía, sí, antes salíamos a pintar. No pasa por pintar, pero sí, se perdió también eso. Se perdió todo. Sí. Pero hoy es el celular, la fotito, y si es algo más lindo, más rubio o menos rubio. Yo creo que los dirigentes nuestros a nivel nacional le está pasando exactamente lo mismo. Tenemos una estructura militante, yo creo que más que importante en la Argentina, pero no la estamos usando. No la estamos explotando al 100% en todo caso. Y a mí me parece que tenemos que militarla las 24 horas para revertir esto. Y yo creo que se puede revertir. Me quiero referir a nivel local, porque creo que es la primera vez que lo escucho, ¿eh? La primera vez que escucho lo que dice Quirós es cierto. Porque de todas las elecciones encaradas por Nardini, ¿no? Sí. Creo que esta fue no fue una de las mejores, por denominarlo de alguna manera. Si nos remitimos a otras, ¿no? A otras elecciones. Mirá, no le fue bien a Ishi, sacó 50.000 votos. No le fue bien a Leo, que sacó 85.000, y obviamente
en San Miguel ganó nuevamente Cambiemos. Cuando dije hace un rato que creció la derecha, es eso. Me parece que los 3 distritos pueden aportarle a Axel y a Massa mucho más de lo que tenemos. No digo duplicar, pero sí por lo menos. Habrá sido el candidato, Massa, más allá de todo, ¿no es cierto? Que hay que reconocerle, el tipo agarró una papa caliente con el tema de la economía, pero... No creo que sea Massa el problema. Acá el problema son las estructuras locales nuestras. ¿Por qué? ¿Cómo me decís y cómo explicás que nuestro intendente de Pilar sacó 120.000 votos y Leo sacó 85.000? Ahí viene la cuestión. Yo creo que estamos en un problema de militancia, de estructura y del mensaje que nos llegó. Leo tiene en Malvinas 160 obras abiertas, sin cerrar todavía. Entonces ahí viene la discusión. Y no es lo mismo la cantidad de obras que tiene Pilar que la que tiene... Y Pilar con su coyuntura más de derecha, si uno lo quiere ver, con tantos barrios cerrados, tantos country, logró el mejor escenario de la primera sesión electoral. Quien tendría que haber llevado ese escenario acá era Leo. No teníamos dudas. Yo digo esto, ¿no es cierto?, de Massa, que no, porque yo no quiero, a mi altura de vida, ¿no?, y con todo el respeto que se merecen todos, yo no quiero quedar bien con nadie, ¿no? Yo no quiero quedar bien ni con Massa, ni con... Yo lo que digo es, si lo hubiesen dejado a Guado de Pedro, digo, no sé, ¿por qué? Está bien, Massa, que por ahí le reconozco la situación de haberlo puesto en un lugar como es el Ministerio de Economía, claro. Agarrar eso, que no creo que sea para cualquiera, ¿sí? Y hoy por hoy, porque no se lo ve al presidente de la Nación, no se lo ve, ¿no? Y el único que sale, y el único que esa Massa, ¿no? Y después está la otra pregunta, a ver, la gente dice, estaría bueno que Massa se vaya, ¿no? Se está hablando de eso, ¿no? Claro, como que se dedica una cosa o a la otra. Claro, que se aboque a la campaña. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien, está mal eso? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo creo que es verdad que, como decía acá el compañero, nuestra candidata era sin duda Cristina. Es decir, claro. Y ustedes saben perfectamente que está proscripta, más allá de que algunos, y inclusive el presidente, ¿no? Compañero presidente dice, no está proscripta técnicamente, pero déjeme de joder. Es decir, vos fíjate que ahora han revivido esta cuestión de lo que tiene que ver con el enriquecimiento K, etcétera, ¿no? Vos fíjate que hasta el fiscal y el juez la han, ella está libre de culpa y cargo, pero resulta que en la alzada ahora la vuelven a involucrar en algo que ya ella había ya había sido ya había superado desde el punto de vista legal. Vaya si no la quieren ver presa. Ella termina ahora en diciembre, se terminó los fueros, y el grupo Clarín y todos los otros la quieren ver presa, esta es la verdad. Ahora, evidentemente, las medidas que se esperan del compañero presidente no van a venir. Esta es la verdad. Y que si Massa sale del gobierno, yo creo que el problema va a ser peor. Creo que Massa tiene que seguir articulando allí, a nivel nacional, las medidas e iniciar lo que va a ser por ahí su periodo presidencial. Y tiene que ir a fondo. Yo creo que esta cuestión de que tenemos el Fondo Monetario Internacional, el fondo aquí en este país, en donde Macri en persona se hace el distraído de esta cuestión, y aunque Massa exprese de que bueno, el Fondo Monetario quería que devaluemos el 100% y yo te devalúo el 20, el 22 por ahí, la gente no lo ve como un alivio para nada, porque en definitiva lo que sucedió en ciencia ciencia cierta es que todos los precios se han ido por las nubes, y cada uno de nosotros sabemos perfectamente cuánto nos comienza a costar
después de esta devaluación, por más que Massa diga que fue poca, el costo de la canasta para cada una de las familias, ¿no es cierto? Y todos los precios de la economía. O fíjate que ayer me decía un proveedor de maquinaria para el municipio que su proveedor de chapa, etcétera, etcétera, y de otros elementos para armar lo que nosotros comprábamos, una maquinaria para recoger basura, no tenía precio, no había precio. Bueno, así que yo creo que está bien que Massa siga. Ya el hecho de que lo de Cristina, lamentablemente ya no va a ser nuestra candidata, ya no lo es, obviamente. Estamos discutiendo ahí en un tercio, como decía ella, pero de todas maneras yo creo que él tiene que seguir siendo el ministro de Economía, seguir articulando allí, porque de alguna manera tienen una personalidad. Tiene una personalidad, por lo menos, claro, yo me quedo con un poco más de decisión que el presidente, porque el presidente es un ser humano indeciso. Yo me quedo con esto, entonces. Está como un lugar formal. O sea, que Massa tiene que seguir, ¿no es cierto? Y con lo que está diciendo también acá el compañero, ¿no es cierto? Que también es muy importante para destacar lo de Massa y que se va a revertir. Esas son las dos cosas, ¿no? Yo creo que si Massa llegara a renunciar, lo van a usar como un signo también de debilidad por parte de la oposición. No sé si sería conveniente. Quizá eso se tendría que haber analizado en otro momento. Claro, hoy ya no. Hoy me parece que Massa tiene que seguir. Tiene que seguir. Como dice Humberto. Claro. Yo confío en que se va a revertir y que así como ha analizado un poco los números locales, porque por ahí Humberto está más en lo nacional hablando, yo un poco más en lo territorial. Creo que es bueno también hacerlo así. Está muy bueno. Sí, porque también tenemos que ver lo que analizamos pasa la acá. cuestión diferente. Sí. Ayer leía una nota de Infobae donde Kicillof analizaba dónde podemos sacar más votos. Hablaba de Morón, hablaba de Ituzaingó, de Merlo, y no hablaba de lo que estamos hablando nosotros en esta radio, en este programa, que la región Sarmiento, que puede aportar mucho más. Yo calculo que Mario en José Pá debe estar tranquilo. No, es decir, personalmente está prendido fuego. Siempre, claro. Está bien, porque es una buena elección, pero no lo que hace tampoco. siempre. Leo en Malvinas no debe estar tranquilo, y amigo mío, te quiero, Leo, sabes que te apoyo en todo, pero tenemos que cambiar. Acá, Leo, tenemos que cambiar el número, Leo. Tenemos que llegar acá. a tu piso, a tu techo que fue en 2019. Ese es lo que tenemos que lograr. Moreno sacó 113.000 votos. Sí. Todavía podemos aportar mucho en esto, Carlos, en todo lo que es la primera sesión electoral. Creo que fue, digamos, una coyuntura que ya pasó las PASO, ahora hay que trabajar para octubre, tenemos un tiempito, hay que poner la maquinaria en marcha y lograr que estos votos que está faltándole a Sergio Massa como candidato nuestro de Unión por la Patria se reflejen en el resultado de octubre. No creo que pueda revertir, y esto sí es nacional, lo voy a opinar, lo que le va a pasar a Patricia Bullrich como candidata. No creo que los votos de Larreta, que son del radicalismo, se contengan, vayan a Patricia. ella. Ahí es otra cuestión. Yo creo que ahí es una cuestión de que eso se va a diluir. Y seminar por acá, para allá. Y tenemos muy buenas posibilidades, sobre todo en el interior. ¿Por qué? De la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof es muy querido por los intendentes radicales. Y eso no lo digo yo, no lo dice Humberto, lo dice te digo, la historia. Vos fíjate, viste que dice que es buen gobernador. Yo creo que es el mejor gobernador de la democracia. Yo estuve desde el principio, digamos, visitando de aquella época a don Remigio López, ¿no? Que el gobernador era radical, ¿no? Aquel gobernador radical. Después tuvimos un lapso fundacional, si querés, de Cafiero, ¿te acordás? Sí. Y después que tuvo plata fue el compañero Dualde, con aquel fondo del conurbano, donde me tocó a mí, que estuve acá como secretario de Hacienda en Malvinas, y los fondos, aquellos 630 millones de dólares, que eran dólares de aquella época, era mucha plata. Y en Malvinas se hizo mucha obra que tenía que ver fundamentalmente con las escuelas, etcétera, que se había comenzado con el gobierno de Cafiero. Pero después de todo eso, realmente Felipe hizo lo que pudo en un momento difícil, inclusive con aquellas monedas que nosotros nos reíamos cuando él nos dijo, che, voy a armar
una cuasimoneda que se va a llamar Patacón, y la verdad que nos tomaba medio de, che, Patacón, bueno, después hubo Patacón. Claro, recordemos que él era vicegobernador, Sí, sí. Felipe Solá, y asumió como gobernador, ¿no? Sí, asumió Otra porque papa caliente. No, sí, Rucau se fue como tirante, como rata como tirante, porque realmente fue siempre un cobarde, porque era parte de la derecha peronista, por decirlo de alguna manera, pero parte del folclore de la derecha. Y realmente la reconstrucción que le toca hacer a Axel de la provincia de Buenos Aires e impulsarla, me parece que es el tipo que la tiene más clara de qué es lo que significa la provincia de Buenos Aires para la totalidad del país, y también cuál es el aporte que puede hacer la provincia a ese resurgimiento del país. Y creo que viste que querían que vaya el presidente, que eso, bueno, me parece que hizo muy bien de quedarse un periodo más como gobernador, porque yo creo que en la provincia de Buenos Aires va a ser, después de estos 2 mandatos de Axel, otro estado, otra provincia. Bien, está súper interesante la charla, vamos a seguir conversando, tenemos que hacer el corte de las 11, estamos un poquito pasaditos, pero hacemos un breve corte y volvemos, que seguimos con este debate que está más interesante. Y también le quiero preguntar a Horacio esto de decir, bueno, se va a revertir, y bueno, y esto, el rol de la militancia, bueno, y cómo. Ahora lo vamos a dejar esa pregunta para cómo hacemos, para el próximo bloque. Bien, seguimos acá en Otras Voces, siendo las 11:16 de la mañana. Seguimos hablando nosotros en el corte, seguimos hablando un montón porque, bueno, tenemos justamente invitados que... militantes, sobre todo militantes, ¿no? Y tanta historia. Acá Humberto se presentó como precandidato, ¿no? Sí, pero bueno, siempre nosotros nos presentamos ya una vez también en el 91, donde también fue, yo creo que fue una de las razones también de la división de General Sarmiento, siempre lo cuento porque ganó alguien que se llamaba Luis Ortega, y realmente Duhalde dividió General Sarmiento porque Luis Ortega iba a acompañar al hermano, a Palito Ortega, a esa candidatura presidencial. Y el otro lugar que dividió, que fue Morón. Morón, pero lo de Seiza fue otra cosa, pero lo de Morón, porque ahí estaba Rousselot, que acompañaba precisamente también a Palito. Sí. Después, ¿qué sucedió? Que Palito Ortega acordó con Duhalde para una vicepresidencia, ¿te acordás de aquello? Claro. Entonces, pero yo creo que la división de General Sarmiento lo hizo muy bien. Que salga el pueblo, que salga el pueblo. No, pero lo hizo muy bien, no sé si vos coincidís, porque vos fíjate, ni hablar a Malvinas, pues yo fui autor del primer presupuesto de Malvinas, de 7 millones de pesos, lo hicimos inclusive en la casa de una compañera que se llama Graciela Fernández en Granbur, que tenía un estudio allí, y al poco tiempo, a los pocos años, ya tenía un presupuesto de 100 millones. Y cuando voy de secretario de Hacienda en José C. Paz, a los 4 años, el primer presupuesto que hacemos en José C. Paz fue de 7 millones. Ejecutamos 14 después. Pero para Malvinas, con su industria, con su comercio, etcétera, enseguida, y después también con su política que tenía que ver con la salud pública, comenzó a generar una mejor performance como Estado, digamos, local, superando inclusive a San Miguel. Después, bueno, ahora José C. Paz, yo siempre le digo a Mario, ¿no? Porque realmente debe ser uno de los grandes intendentes del país, sacó a algo que le decía, me acuerdo de Duhalde, le dijo, asumí que yo voy a dividir José C. Paz en dos, un pedazo para San Miguel y un pedazo para Malvinas. Así que tranquilo, voy a asumir, después Y él dijo, no, pará, vamos a ver qué hacemos en José C. Paz. Y hoy es un municipio mediano a grande, prácticamente con un presupuesto que no le envidia a ninguno de los municipios medianos y grandes, y tratando de salir adelante cuando seguramente en la división, y todos coincidimos acá, le tocó el sector social, seguramente más humilde, sí, digamos, sí, ¿no? Más humilde. Más humilde. Sí, igual
teniendo en cuenta el análisis que hace vos de la división de General Sarmiento, yo creo que fue así, era por una cuestión más política, de Duhalde en aquel momento. Yo creo que los municipios, cuanto más chicos sean, más en contacto con la gente está. Totalmente, por eso digo, que yo creo que lo benefició. Sí, creo que desde ese punto de vista, la ex General Sarmiento, así como en José Paz, San Miguel y Malvinas, más allá de la realidad de quien le toca hoy gobernar, yo soy muy del acercamiento del vecino al Estado y el Estado al vecino. Y la única manera que sea así es que sean municipios chicos. Si vos me preguntás, Malvinas es grande y para mí sigue siendo grande. Yo aplicaría un presupuesto participativo, por ejemplo. Muy grande, Malvinas. Es grande, por localidad, por ejemplo. Sí, son 7 localidades. Cada localidad es distinta, totalmente distinta. Sí, son distintas las localidades, ¿no? Son más grandes o más chicas, pero culturalmente distintas, políticamente distintas. Y ahí es donde, por ahí, le erramos después desde el punto de vista Por ejemplo, electoral. ¿en qué? Por ejemplo, Zurdó no es Tortuguita. Nada que pero ver. por Y la- vos decís, Zurdó es una localidad que tiene la misma cantidad de habitantes que Tortuguita, sí. Ojo, doctor, lo que va a decir es zurdo, ¿eh? Que acá hay un vecino de esa Quiero localidad. Zurdó porque tengo todo. por lo Mi económico. infancia en Zurdó hice en el San Román, el único instituto privado que había, porque no había secundarias del Estado. En aquel momento cuando hice la secundaria, no había como hoy. Claro, Era claro. Zurdó o Del Viso. Del Yo Viso. vivo en Tortuguita, así Mi que- mamá iba del Viso al colegio. Sí. Entonces no había opción, era esa o esta, Sí. y eran privadas las dos, y San Román, 5 años No, haciendo mi la papá fue una secundaria ahí, vez, así es. amo Zurdó, así que sé lo que... Pero vos fíjate que no, culturalmente es distinta, vos tenés una Tortuguita pujante por la industria, obviamente, por los comercios, y porque tiene una visión muy, desde toda la vida que yo viví en Tortuguita, media revolucionaria en el sentido. Localista. Muy localista, reacciona y se reacciona y se expresa. Corporativamente. Sí, sí, digamos. sí, se expresa, pero se expresa, le pasó a Luis Ortega en aquel momento, con el gas natural en Tortuguita, aquella época, Sí, estamos sí, hablando. sí, sí. Cuando le tocan intereses culturales, políticos o sociales, Tortuguita reacciona. Y en cambio vos tenés una localidad parecida que es Zurdó y no reacciona. Se queda callada. Vos me preguntás, ¿qué localidad preferís? ¿Una que reaccione o una que reaccione? No, la que reacciona. La reacción. Siempre va a ser así. Para mí, el logro va a ser siempre de que cuanto más organizado esté la cuestión sociopolítica, mejor. Y nos pasa dentro del peronismo. La organización piensa al tiempo, no lo digo yo. Lo Quiero dijo leer en una- su momento Perón. Quiero que no es leer menos. unos... Sí, pero es distinto, Bien. vos fíjate, Tortuguita igual tiene sus sectores populares, ¿no? Como Barrio Peche, El Cuadrado, etcétera, ¿no? Y Sí. claro, es verdad, cada lugar es diferente, pero por más que por ahí socialmente se asemejen, tienen otra mirada de lo que significa la localía, ¿no? El lugar. Y en ese sentido, la división favoreció y mucho. Los de José Cepaz se sienten de José Cepaz y somos de José Cepaz y esa cosa, ¿no? Que es, vos fíjate, en la época de General Sarmiento, José Cepaz era 2 camiones alquilados y 20 compañeros trabajando en una delegación, digamos, ¿no? Para esos 50 kilómetros cuadrados que significa hoy José Cepaz, al igual que Malvinas, que creo que es un poquito más grande, creo que tiene 52 kilómetros, 53 kilómetros cuadrados. Y San Miguel, más o menos igual, sumado a Campo de Mayo, por ahí es más importante, pero pero yo creo que la división lo hizo bien, lo hizo muy bien a los fundamentalmente a José Cepaz y también, por supuesto, a Malvinas, ¿no? Sí, sí. No, además Mira, es para no una- escapar y no irnos del tema, Sí, porque sí, sí. por ahí Esto lo casi dejamos para otro sociológico, momento, el digamos, tema de la para otro historia. momento. Sí. Y no escaparnos de lo que hoy nos está... Pero no podemos olvidarla, Doc, ¿eh? No, la historia tiene, porque yo si amo no... Malvinas. ¿Sabes que le quiero leer unos mensajes de los oyentes que tienen que ver con lo que justamente le voy a preguntar a Horacio, ¿no? Esto Sí. de la militancia. Acá Marian Thompson nos dice, esto ella estaba comentando del editorial, ¿no? Y dice Marian, cuando la gestión es buena, nosotros el pueblo lo reconocemos. Miren, el mejor ejemplo es Malvinas, nos tenemos que sincerar, la gestión... la gestión fue de mala para peor, pero nada bueno para el pueblo eligieron. Claro, está diciendo como
Lo que quiere decir es que la gestión para Malvinas, que el ejemplo es Malvinas, que cuando hay gestión se elige. La gestión fue mala, para peor, nada bueno para el pueblo. Esto hablando de Nación. Eligieron que nosotros paguemos la deuda legítima. La CGT dejó de existir. Nos pasaron por arriba mal. A los muchachos les faltó barro, pueblo, mucho Puerto Madero y poco análisis político. Se perdió la formación de cuadros, cosa que a la socialdemocracia le conviene. Esto dice Marián, ¿no? Claro, porque diciendo, bueno, en realidad los dirigentes que se votaron, porque si no, por ejemplo, Leo hubiera perdido, Illo hubiera perdido, eso, ¿no? Como en realidad. Y acá también tenemos a Betty, que nos había mandado mensajes, nos dice, gran programa, faltó más presencia de militancia en los barrios. ¿Cómo le sacamos el chin de la cabeza a los jóvenes que fueron los que más votaron a Milei? Y nos cuenta acá una experiencia. Dice, el domingo tuve la suerte de estar sentada de fiscal en la escuela 5 de Nogués. Reemplazo a mi lado un adolescente de 17 años por cumplir, sentado de fiscal, por otro partido, no entendía nada, pero estaba seguro de quién ganaba, Milei, por no robar es limpio. Y yo le dije que no lee historia, si le gusta la política, que es un genocida, era la mano derecha de Domingo Argentino Bussi, y esa democracia te quiere dar, la de dictadura sin derechos. Estos son los votantes de Milei, no entienden sin subestimar a los que sí leen historia, pero hay muchos que saben nada. Lo que pasa es que el militante, como dice acá el doctor Quiroz, es el tipo que salía, ¿no es cierto? Sí. Y salía con el corazón, con la Y los de pasión. Milei no hicieron eso, no estuvieron acá militando. Claro, pero tampoco amedrentar vos hablás con algunos muchachos que tampoco los podés, ¿viste? No, lo que yo digo, no enojarnos con los votantes. Claro, No podemos el hacer enojo, eso. exactamente. No nos va a servir tampoco. Enojarse tampoco, porque es una llamada de atención muy grande, le movieron la rama. Y como dijo acá también Humberto dijo en un momento dado, esto no es solamente para una lectura que tienen que tenerlo de Juntos por el Cambio. ¿No es cierto? Como que a ellos les fue mal. No. A los que peor le fue a la Unión por la Patria, muchachos. A ver si despertemos, ¿no es cierto? Sí, no, está bien. Estaba tomando lo de los vecinos, los dos mensajes que leíste. Sí. Un poco coincide la lectura que yo hago. Sí. Seguimos, por ahí salimos de la radio y cada uno va a ir a su agrupación, porque cada uno tiene su agrupación política y lo va a transmitir, pero no pasa por transmitírselo a los que están... Pasa en transmitírselo a toda la estructura del peronismo. Claro. Entonces, Malvinas no fue malo el resultado, pero hay que mejorarlo. No Era un Leo de 2019, donde sacó 130.000 votos. Y hablemos de números porque la gente por ahí no, el porcentaje se pierde con los porcentajes. Se pierde el porcentaje. Yo te voy a hacer un análisis muy sencillo y por qué le digo a mi amigo Leo y a mi amigo Mario también que tenemos que darle para adelante. San Miguel es otra realidad, pero bueno, también los compañeros podemos revertir esa cantidad o ese número y subirlo lo que más podamos. Vos decís, con la interna en Tigre, entre Malena y Zamora. Zamora sacó 130.000 votos y ganó con 130.000 votos. 130.000 en Tigre, 120.000 en Tigre, 125.000 en Pilar. Y así podemos hacer números en la primera sesión electoral y el municipio donde yo me crié y donde nací y donde quiero que con 160 horas abiertas y con 160 terminadas y con toda la estructura realmente que tiene Malvinas, nosotros el número es bajo. Vamos a reconocerlo, el número es bajo. Yo quisiera que este número sea en octubre mucho más, pero no solo porque Leo lo necesita, sino la región necesita que Leo crezca. Sí. O sea, no es una cuestión solamente de un intendente, sino de un compañero militante, un dirigente político que tiene que proyectar al futuro de la provincia de Buenos Aires. Después de Axel, ¿qué? Claro. Hay que seguir formando cuadros. Hay que formar cuadros, es lo que te dicen. Y ahí está el problema que estamos teniendo en Malvinas, en José Paz y en San Miguel. No se están formando la formación de cuadros. Este es el tema. Tenemos muy buenos cuadros técnicos en el gobierno, en Malvinas, muy buenos cuadros técnicos. Nadie va a discutir a nuestros compañeros que están en la función técnica ejecutiva, pero no hacen política. Este es el problema. Yo no los veo. Yo soy funcionario provincial de una institución muy reconocida que es la Defensoría del Pueblo. Sí. Yo día y noche estoy en la calle. Sí, hay un conflicto con un vecino, se le quemó la casa el otro día en Tierras Altas. Ahí estábamos. Sí. Y vos decís, ¿qué vamos a solucionar? Y bueno, uno tiene, llama a uno, llama a otro, vamos a ayudarlo. Pero
estamos. Bueno, lamentablemente no es el reflejo de los cuadros políticos que están en el gobierno actual. Y la gente también lo que está pidiendo, porque es un poco lo que uno va, ¿no es cierto?, recepcionando, esto de que pegó mucho el que se vayan todos, porque Milei lo estuvo utilizando, ¿no es cierto?, como... Sí, con lo de la casta, claro. Con lo de la casta y Sí, todo sí, eso, ¿sí? Pegó duro. Digamos una cosa, hay que... todos los políticos que se han presentado, ¿quién es el más nuevo de todos? El 0KM, el que está bien, tuvo en una legislativa. Igual el discurso es muy improvisado. Bueno, es muy improvisado el discurso, bueno, pero era nuevo. Y entonces lo nuevo, ¿cómo es eso? Lo era nuevo. Y los otros ya tenían, ¿no es cierto?, un conocimiento, la gente, ya te lo conozco, no. Y eso también creo que hizo mella. Sí, vos fíjate, Marra, que es uno de los dirigentes de Milei, y Píparo, que es otra de las dirigentes de Milei, que es panqueque. En realidad lo único que sostuvieron es que van contra la casta, van contra esto, van contra la boleta de papel. Y sin embargo la boleta de papel es la que le garantizó hoy el triunfo en las PASO. Cosas ridículas que improvisan gente que no son cuadros políticos. Simplemente son especuladores de la política, operadores de la derecha. No hace falta ni que lo repitamos 20 veces. Son de la derecha y operan para la derecha de Clarín, o operan para la derecha de las grandes empresas. Y esto también, perdón que la interrupción, ¿no? Pero otra de las cosas que yo cuando voy a la carnicería, ¿no es cierto?, y hablo con la gente por ahí, esto que es cierto, uno que está más inmiscuido, ¿no?, en el tema, por los medios de comunicación, sí. Esto de la derecha y de la izquierda. Hay mucha gente que lo de la izquierda y de la derecha no le llega. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Ellos lo que quieren es, se levantan a las 4 o 5 de la mañana, quieren ir a laburar, quieren ganar pasa eso, plata, la gente está muy quemada. No creo que sea así. Yo no subestimo al vecino, no lo subestimo. Ni aquel que va a trabajar a las 4 de la mañana. Yo porque estoy diciendo esto no lo estoy subestimando. Pues llega un momento en la vida que tiene que votar. Estoy diciendo que está cansado de los políticos, de toda la casta política, porque eso pegó, no los quieren. Esto que quede claro. Claro, pero el gran tema acá pasa por lo siguiente. Este tema de la antipolítica tiene que ver fundamentalmente con aquello que decía Perón, ¿no?, cuando se trataba de economía. Es decir, la maneja las grandes corporaciones a su favor o el gobierno a favor del pueblo, digamos, ¿no? Y las grandes corporaciones en este tiempo han ganado terreno en todos los medios, digamos, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Este tema de la antipolítica la tenemos que leer fundamentalmente para aquello que yo cuando encuentro a una persona le digo, mira, a mí la política no me interesa. Digo, mira, te tiene que empezar a interesar porque fundamentalmente todo aquello que rige tu vida tiene que ver con un pensamiento, idea. Totalmente de acuerdo. Si tengo tiempo le explico un poco. Pero, y en este sentido, hablando de política, el peronismo, con esta gana de mimetizarse, para no quedar tan mal con sectores, con aquel sector, con aquel otro, no hemos olvidado a quién representamos, ¿sí? Hasta aún aquellos que tienen que, sobre la representación de los laburantes, como puede ser la CGT, por ejemplo, no tienen un proyecto de país. Y esto lo hablo siempre con los compañeros dirigentes gremiales. Les digo, a mí me gustaría que la CGT tenga un proyecto de país desde la mirada de los laburantes. Ahora vos fíjate la contraposición de una situación, ¿no? Hace mucho tiempo que muchos sectores venimos pidiendo que exista, por ejemplo, una suma fija. Ahora, ¿quién es el que más se opone a la suma fija? La CGT, que tiene que ver, por supuesto, con las paritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a ojo vista, se notaba, y cualquier análisis tenía que ver que la gente precisaba una ayuda económica. Ahora, la gente lo tuvo que expresar, por supuesto, a través del voto ahora para que la dirigencia nacional, el gobierno y también, por supuesto, la CGT, lo tuviera en cuenta. Pues si no parecía ser, yo lo escuchaba a Andrés Rodríguez o a algunos otros también dirigentes gremial,
hablando no de la macroeconomía, cuando el dirigente gremial tiene que hablar desde los intereses de a quienes representa, que son los laburantes. Claro, claro. Dejar que la macroeconomía la maneje el presidente, el ministro de Economía, y que se la banquen. Y que digan, che, los laburantes no pueden vivir con 100 lucas, los laburantes no pueden vivir con 200 lucas, ¿entendés? Y lo expresen y luchen por esas cosas. Ahora, si los representantes de los trabajadores, nosotros que somos, en principio, y donde nacimos como un partido laboralista, digámoslo así, más allá de que representamos también a las pequeñas empresas, a los comerciantes, etcétera, etcétera, pero esencialmente al hombre que trabaja, y no pudimos representar a aquel que no trabaja, o que no tiene una ocupación diaria formal, bueno, también hacemos lo mismo y no defendemos sus intereses, porque en definitiva, cuando las grandes corporaciones hacen variar los precios, como lo hacen, y no estamos allí presentes en representación de los que decimos representar, y dejamos pasar las cosas, evidentemente estos cachetazos, espero que vengan bien, y a tiempo. No hace cosa que sigamos haciendo lo mismo, porque seguir haciendo lo mismo no sirvió, no sirve. Es decir, vos fíjate, desde la fundación del peronismo, ¿no es cierto? De lo que fue la primavera de los 70, hasta que llegó Néstor Kirchner, y que le volvió a dar color al peronismo, y volvió a definir como un movimiento nacional y popular que defiende fundamentalmente a los que trabajan, con aquello de que la única clase que pensamos es en el hombre que trabaja, hombre-mujer, ¿no? Hoy. Sí, sí, sí. Bueno, es decir, comencemos a entender estos mensajes nuevamente, porque tuvo que pasar de los 70 hasta el 2003 que vino Néstor, y ¿qué tiene que volver a pasar? ¿Cuántos años para que exista nuevamente o revalide de alguna manera su historia el peronismo? O otro movimiento, no sé cuál. Sí, es verdad que por ahí la sociedad se derechizó, qué sé yo, viste, todo eso puede pasar, puede ocurrir. Lo que pasa es lo siguiente, que la gran parte, como decía acá nuestro compañero, es que hay muchos sectores que dejaron de sentir que los representamos. Y este es un problema, tanto a nivel local, como a nivel provincial, como a nivel nacional. Entonces tenemos que volver a enamorar. Claro. Y esto tiene que ver con la militancia que él decía, ¿no? Y yo creo que hay que usar todas las cosas, porque a veces nosotros también, ¿viste? No queremos ya ni siquiera pintar las paredes. ¿Por qué? Porque queda feo que las paredes están pintadas. Y resulta que ¿cómo van a pintar las paredes? Resulta que la ultraderecha, una cosa, en San Miguel, la ultraderecha, me quedo parado y me pinta, a ver si me entendés. Es más, los afiches nuestros lo pintaban. Por la 202, agarrada 202 para Moreno. Los afiches míos, es decir, y nosotros con el plurito, de que a ver si no pintamos. No, loco. Sí, mismo que ponemos a Mario Ishi, intendente, en todas las paredes. Ponemos acá a Nardini, pero bueno, iba a decir una cosa fuera de espacio y lugar, pero ponerlo ahí al compañero, ¿entendés? Con la letra del compañero militante, no sé, como vos quieras. A lo mejor ahora, como es más prolija la cosa, consigamos algún pintor que viste que los candidatos caminen más. Pero pongámoslo. Yo sé que no es como antes, cuando nosotros militábamos, donde decíamos, el lunes salimos todos a pintar, y éramos todos, y ¿quién escribe mejor? Bueno, fulano de tal. ¿Quién escribe mejor? Fulana. Bueno, fulana hace una buena letra. Bueno, yo relleno, entonces yo pinto, yo blanqueo, etcétera, ¿no? No, hoy tenemos que tener un letrista y pagar el equipo del letrista, digamos, ¿no? Bueno, es como dice acá el compañero autor. Es decir, tenemos que volver a la militancia y enamorar nuevamente a nuestros vecinos de que el peronismo es el que los representa. Humberto, otra de las cosas que también me parece que se destacaron durante esta semana, fue una semana que, viste, porque se dijeron un montón de cosas, ¿no?
Pero una de ellas es que los candidatos, cuando digo los candidatos a presidente, vicepresidente, bueno, a meterse más en los barrios, empezar a... esto es lo que decía la gente, no ir tanto al Fondo Monetario Internacional y sí empezar a caminar más las calles. Y otra cosa, y con esto yo quiero cerrar. Vamos a suponer de que nosotros sabemos que el funcionario cuando llega es mucho laburo el que tiene. A veces uno se cruza con alguno acá, allá, pero no tiene todo el tiempo como para hacer, o sea, hago lo que tiene que hacer el funcionario y también la faz política, ¿no es cierto? La parte política, cumplir con todo. Claro. O sea, es una locura, porque es una locura cumplir con todo, absolutamente con todo. Estoy hablando de un presidente, estoy hablando de un ministro. Nosotros los funcionarios acá locales, sí. Yo te voy a decir una cosa, nosotros estábamos en la Secretaría de Hacienda hasta las 4 o 5, en mi caso yo era secretario de organización del partido, y a la tarde ya estábamos en una unidad básica organizándola, digamos, ¿no? Y por ahí hasta tarde, y al otro día nuevamente a las 7 de la mañana nuestra tarea, nuestra función técnica, y después tipo 4, 5, 6, nuevamente, qué yo, claro, era que en Sarmiento, imagínate, te tocaba estar en Del Viso, en Villa del Carmen, te tocaba estar en Obligado en Bellavista, digamos, ¿no? O en el fondo de qué sé yo, de Primavera, en José Paz. Pero claro, todos tenemos que dar digamos, esa cuota de militancia. Vos sos director de legales. El problema que tenemos, Humberto, hoy en las gestiones, es que no está pasando eso. Claro. No pasa. Yo quiero que el director de legales me vaya y entro a las 8 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde a casa. No soy del municipio, no vivo en el municipio, es otra realidad. Es otra realidad. Los funcionarios, en general, locales, no viven acá en Malvinas. No son de Malvinas. No hablan con los vecinos después porque llegan a su casa. Porque yo llego a Barrio Pérez, vos hablaste de Barrio Pérez, yo vivo en Barrio Pérez. De Tortuguita, Tortuguita, Tierra Salta. Yo llego, apenas estaciono el auto, siempre me cruzo un vecino, me cruzo con otro. Viene Horacio, mira, pasa esto, pasa lo otro. Yo le digo a Horacio, sigo viviendo en el barrio. El teléfono no. Muchos me preguntan, ¿por qué viví en el barrio? Porque amo mi barrio. Tierra Salta y Tortuguita fue siempre mi región, mi vida. Tierra Salta, Granbur, digamos. Claro. Esa parte. Sí, soy dirigente y militante de toda la vida de esa región y me expresé ahí y conozco la realidad de todos los compañeros que fallecieron, los gorditos que generaron a Tierra Salta, los hermanos más. Yo lo que le voy a preguntar a Horacio, que tiene que ver con... Porque vos fíjate que yo la primera vez que voy a Tierra Salta, en el 82, había un compañero, ¿cómo se llama? Pero Dios santo. Ay, sí, no me acuerdo. Creo que no, algún oyente. Sí. Voy a Tierra Salta a hacer a armar una unidad básica precisamente allá en el 82, con el doctor Gómez Yacot, ya muerto, de San Miguel, y íbamos a la casa de este compañero para armar esa unidad básica. Y había llovido, dejamos el auto que tenía el doctor Gómez Yacot, el compañero Gómez Yacot, de San Miguel, como a 6 cuadras de ahí. Y fuimos chaparleando barro hasta la casa de este compañero. Y este compañero, hoy cuando recorres Tierra Salta, viste que hay asfalto, etcétera, ¿no? Mejor. Claro, estamos hablando del 82. Entonces, y el compañero, por favor, la memoria que me traiciona, decía, yo quiero acá que Tierra Salta sea localidad, decía, ¿no? El compañero en aquella época. Y entonces, claro, en el medio del barro esto, ¿no? Claro. Y hoy verla tan pujante, vos que me hablaste de Tierra Salta, siempre tengo este recordatorio la recorrida por la calle de los amigos de ahí de Tierra Salta que querían que sea localidad Tierra Salta, ¿no? Lo fue y está mejorada. Está mejorada, pero olvídate. Pero bueno, el barro que vos decís lo pateé toda la vida. No, está bien. Pero entonces, sé lo que es la realidad. El problema cuando los funcionarios, y esto es una autocrítica, Sí. De por qué nosotros tenemos que mejorar la performance que tuvo Leo en Malvinas, y hablo de Malvinas, ya no hablo de la región, porque está pasando esto, estamos muy cerrados, nuestros funcionarios son buenos funcionarios, pero no viven en Malvinas, no voy a dar nombre porque no tiene sentido, pero la primera línea no vive en Malvinas. Entonces, yo me siento como compañero, como militante, haciendo la autocrítica. Me gustaría que lo hagan también. Todo el mundo que lo haga. Es muy bueno la autocrítica. Sí, porque eso nos va a permitir ver dónde fue el error de que Leo no tenga
la performance que tenía que haber tenido en esta elección, que la puede tener en octubre. Y acá no es decir, viste, yo tenía razón, vos no. Justo No te iba a sé lo que preguntar, nos está claro. buscando. ¿Sabes por esto. qué Vos te digo preguntás esto? cómo hacer, Porque yo ¿verdad? lo quiero, Humberto. Nosotros somos ya grandes, para las futuras generaciones, grandes en el sentido de que tenemos cana en la militancia. Mirá que Trump comenzó a militar en los 70. No, por eso. Sí, no, Pero ¿por todavía qué tiene quiero para que Leo... Mirá que Trump- Ah, largo. Lo vuelvo a decir, ¿por qué quiero que Leo tenga la mejor performance en estas elecciones? Porque yo lo quiero a Leo gobernador. Claro, sí. Esa es mi manera de ver la Ajá. proyección de Leo. Y con este resultado lo vamos a lograr. Nosotros necesitamos proyectarlo a Leo desde la región. Bueno, hay que hablarlo, al futuro, hay que hablarlo, hay que después decirlo. de, Hay que hablarlo, sí. de Axel, que vos lo nombraste y lo admiro mucho, Axel, que es uno de los mejores gobernadores. Bueno, quiero mejorar eso. Y Ahora- después de Axel lo quiero a Leo desde la primera sección electoral peleando la gobernación Sí. dentro de Yo 4 creo que la años. región Lo que yo te tiene en él pregunto. una gran esperanza en ese sentido. Pero tenemos que mejorar cosas. Yo lo que te pregunto, Horacio, en este caso, ¿no? Porque nosotros decís, bueno, hay que darle ese impulso a Leo para mejorar la elección que se hizo, que fue buena, pero bueno, darle un impulso más, tanto bueno a Leo como bueno a Mario Viggi también. Ahora, pienso en esto, bueno, se sale con toda la militancia, a ver si podemos llegar a persuadir, pero si de arriba, pienso yo, ¿no? La parte esta que decía también el compañero, no se mejora la situación del trabajador, no se mejora el tema de los precios, ve que el sueldo no alcanza. ¿Cómo hacemos? Contra una realidad que no está siendo la mejor. ¿Cómo hacemos para convencer? ¿Cómo Yo hacemos te para contesto con una persuadir? misma pregunta. ¿Cómo hizo Zamora y cómo hizo el intendente de Pilar? Mejoraron su performance en un 50% a lo que fue la elección anterior. A veces no es una cuestión nacional solamente. Si yo lo hablo Con cosas Humberto locales, se dedica sí. más, ya lo vuelvo a decir, más a lo nacional, Sí, yo sí, más sí. a lo regional y más lo local y más lo militante. Por ahí es lo que yo quería más expresar. Sí. Acá no es cuestión a veces en lo nacional, sino más que nada tiene que ver con ayudar a lo nacional desde lo local. Es al revés, desde abajo hacia arriba. Claro. Si alguien puede ayudar a que Massa sea el próximo presidente, son los intendentes. A lo que decía Humberto, Claro. el gringo Miguel Leites. El gringo Miguel Leites ¿Dónde lo contraté? me lo pasó un colega que nos está escuchando, le mandamos un abrazo sí. enorme. Mandamos Gran saludos. vecino. A el gordo Pogonza, Leite, a Carlos- es decir, Carlito Pogonza. Ah, Carlos el gordo- Pogonza. ¿A Pogonza? Bueno, Sí, mandarle un Carlito. abrazo a Pogonza. Ahí está, te está escuchando. Bueno, saludos. Claro, Carlos Pogonza. fuimos a la casa de Leites, que seguramente habrá sido, debe ser nuestra edad, un poquito, muy joven. Joven, sí. Sí, Fue delegado relativamente de joven. muchos Sí, años. fue mucho, Sí, sí, de de Tierra Tierra Salta, Salta. sí. Pero siempre con eso, ¿no? Es decir, como los viejos militantes de José Paz que querían la independencia de José Paz, no es que querían ni siquiera que sea localidad, sino que querían una independencia, ¿viste? El laburo de Leites, me acuerdo que llegamos a la casa de él, donde armábamos esa primera unidad básica, allá por el fin del 82, y él ya nos planteaba, queremos una localidad en Tierras Altas, ¿no? Así que si algún vecino de la Tierras Altas está escuchando, quiero decirle que no sé cómo habrá sido la historia política del compañero, porque la verdad que lo fui perdiendo después, pero en la casa de él me acuerdo que decía, tiene que ser localidad, y creo que después hizo una ordenanza, una cosa así. No, sé si No, fue sí, después años después se dio el tema Se de dio la oportunidad, ¿no? oportunidad, Sí, se le dio forma, sí. y se le dio forma, la estación se le dio forma, tenés el paso a nivel que no existía y Claro, en Tierra sí, Salta. Hay claro. muchas cosas que Está en Tierra el Salta... el tunelito ahí. Sí, también, sí. Pero yo, mirá, te lo digo, de pibe no había ni transporte, tenía que caminar de Granbur, del paso a nivel de Granbur, hasta Tierra Salta a caminar Claro. para ir al colegio. Para ir al colegio. Era así mi vida. O sea, si conozco algo es esta región. Claro. Y amo esta región y amo Malvinas. No, pero yo misma, otra época, ¿no? yo he ido Caminar. a la facultad y todavía tenía la calle de barro en ese entonces y era, no, y llegar y limpiarme las botas cuando llovía, eso es como que Bueno, ahora sí, parece, doctor, va a tener que tener un poco más de protagonismo entonces acá en Malvinas. sí, Eso no yo depende creo que ya de sí. mí. Yo tengo el Yo creo que protagonismo sí. por la agrupación a quien represento, dentro del Unión por la Patria, dentro del peronismo, que es una de las agrupaciones más grandes de Malvinas, no tengo duda. Se lo decía Humberto hace un rato. Y bueno, hay que seguir creciendo desde la política. Acá no quedamos solamente pensando. La política se transforma con más política. No hay otra forma.
Aparte No falta hay eso, no Coincido plenamente la con eso. crítica, la Tenemos que construcción. ir por más política. Más política. Es decir, tenemos un problema político, porque evidentemente que alguien esté planteando desde la dolarización, que esté planteando desde la ultraderecha una solución en teoría superadora a lo que puede ser un gobierno nacional y popular, la verdad es que este gobierno nacional y popular debe volver con más política para tapar precisamente esta interpretación, esta mala interpretación, porque esto no es nuevo, porque mi ley sea nuevo no quiere decir que esta idea sea nueva. Esto era pasar el invierno, viste, con Sogaray, era entrar en el Fondo Monetario Internacional cuando Aramburu derroca a Perón, entra en el Fondo Monetario Lo Internacional. más cercano de la Rúa. ¿Entendés? Decir, vos fíjate, La debacle. Perón no quería entrar al Fondo Monetario y lo voltean para entrar al Fondo Monetario Internacional al otro día. Sí, sí. Es decir, lo mismo que hizo la apertura económica que hablábamos acá Funcionario con de el esa compañero época. doctor. Era, vos fíjate, Martínez II entra, yo me acuerdo que trabajaba, yo era un obrero de la textil en aquel momento, no, de textil no, de plástico, pasando mi adolescencia, y éramos 200 obreros que trabajábamos en una fábrica de plástico haciendo juguetitos para chiquititos, inclusive para los carnavales, etcétera, etcétera. 200 obreros. Es decir, llegó a Martínez de Oz, a los 6 meses éramos 6 obreros. No quedó ni olor. No quedó nadie. Y él era una pyme, viejo, que el dueño de la pyme trabajaba con nosotros ahí, ¿no es cierto? Fue el objetivo de la dictadura. Así que vos fíjate el objetivo. ¿Te acordás de aquella famosa silla rota, qué sé yo, de la dictadura, que la silla importada era mejor que la nuestra, etcétera? La propaganda que salía por televisión, Claro, ¿no? Que claro. mostraban la silla. Y vos ya pasamos lo de Menem, ya pasamos ya pasamos todo estas cosas. Y esta idea no es nueva. Es la vieja idea de la ultraderecha de achicar Mejorada. de achicar aquello que Perón planteaba de que la justa distribución del ingreso nacional, 50% para el que pone la plata y 50% para el que pone su vida, digamos, ¿no? Porque de esto se trata cuando un hombre o una mujer trabaja, pone horas de su vida. El otro pondrá el capital. Y en ese encuentro generoso, para generar nueva riqueza, esa nueva riqueza, ese ingreso nacional nuevo, se debe partir en dos. Y la ultraderecha, ¿qué es lo que quiere? Volver atrás de la época preperonista, es decir, la década del 30. Quiere decir que esto de la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Es decir, quiere decir que esto no hay nada nuevo acá. La ultraderecha quiere que el laburante no tenga ningún derecho, y aquello que fue el famoso Estatuto del Peón, que yo siempre se lo cuento a los compañeros. Cercenar el artículo 14b. Claro, me decía mi viejo, aquello cuando nació Perón, cuando nació aquella idea de Perón, decía con el Estatuto del Peón, los peones dejamos de dormir con los perros, digamos, ¿no? Que la cosa fue inmediata, fue sentida en la piel, y esto es lo que precisamos ahora en nuestro gobierno nacional, que las medidas que tomen, cada uno del miembro de nuestro pueblo la sienta en su propia... Yo digo, bueno, que la gente la vea en el bolso, digamos, ¿no? Quiero leer acá un mensaje que tiene que ver, pero también con la política nacional, y dice, es justo lo que estamos hablando, dice, el laburante de Fede Ojeda, que nos está escuchando por Facebook Live, dice, el laburante sabe quién defiende sus intereses y a quién les interesa la rosca y el kiosquito. El resultado es el reflejo de subestimar el poder de castigo del voto de los que están hartos. Con una inflación del 120% anual, muchos de los que analizan desde la ideología pretenden que el laburante siga apostando a este gobierno. El voto a Milei no es con convicción, sino un voto castigo. Si el laburante se hubiese derechizado, hubiese votado a Bullrich, que representa a quienes ya gobernaron desde la derecha. Hay un tema acá que tenemos, para mí, la clave es mejorar las condiciones. No, pero bien, sí, lo dice bien, bárbaro. Pero el gran tema, ¿sabes cuál es? Que tu voto, y el voto de cada uno de nosotros acá vale 1. El voto del compañero vale 1 también. El voto de Paolo Roca también vale 1 si votara Paolo Roca acá. Es decir, de los descendientes de Fortabá también vale 1. El gran problema es el siguiente, que si nosotros creemos que los intereses que defiende el voto de Paolo Roca son nuestros mismos intereses, ¿entendés? Que es lo que le pasa al compañero, digamos, el que votó a Milei. Porque Milei jamás va a defender sus intereses, sino los intereses de él. Es decir, ese sector de ultraderecha no lo va a defender nunca, porque no son los suyos. Y esto es lo que tenemos que hacer comprender a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que siendo laburante, votaron a Milei, o votaron a Patricia Bullrich, o votaron a la ultraderecha, digamos, ¿no? Como ya pasó.
Pues yo le decía a un compañero en Santa Brígida, en el año, cuando votó a... Estaba como un castigo contra sí mismo, en realidad. No, un en el castigo 2015, ¿no? El 2015, hacia los yo políticos. decía, bueno, hay que votar en ese momento a Scioli, porque terminaba digamos, el periodo de Cristina, y el compañero estaba lavando dos vehículos, una combi y un auto, ¿no? Y era recolector de basura, ganaba bien. Y entonces me decía, voy a votar a Macri porque la yegua nos quita parte del sueldo con ganancia, digamos, ¿no? Entonces le decía yo, pero con la yegua, esos autos, ¿cuánto hace lo tenés? Hace poco que los tengo, bueno, 10 puntos. Digo, y soy recolector de basura. Que antes no afortunadamente ganás bien y afortunadamente hubo una política para que eso ocurra. Yo no sé qué pasó después con el compañero, no lo vi más, pero bueno. Pero lo que te quiero significar es lo siguiente, cómo es que los medios a veces te meten en la cabeza de que tus intereses van a estar mejor defendidos por aquellos que no tienen tus intereses, precisamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso, compañeros? Y yo creo que esa es la gran tarea, ¿no? Política con política. Política con política. Una pregunta, vos que sos economista y que estás siempre con los números. ¿Qué medida tomarías contra las empresas que no presentan sus análisis de costos, pero acá, sus ganancias? No, pero acá el problema... Porque siempre la culpa la pero eso lo presentan, ¿no? Ese no es el problema. El problema, ¿sabe qué es? De que no puede haber una empresa que tenga el 80% del mercado. Exacto. Eso es monopolio. Oligopolio. Pero no, ni siquiera eso, es monopolio. Es decir, yo te voy a decir una cosa, ahí hay que tener una salida a lo Evo Morales, ¿viste? Así que vos me vendés el azúcar a una luca y yo te voy a decir una cosa, te hago una fábrica de azúcar y te pongo el azúcar al precio que corresponde. Y así, de ese modo, bueno, fue frustrado lo Vicentín, por supuesto que hubiera sido una gran cuestión desde ese lugar, pero de todo modo, yo creo que hay que ir hacia eso, o decirle, bueno, vos tenés el 80% del mercado. ¿Cuánto dice la ley que tenés que tener en el mercado? ¿Cuánto comenzás a ser monopólico? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Claro. ¿En qué momento tenés un monopolio? En un mercado que realmente los grandes defensores del liberalismo plantean de que, bueno, dejar a pasar, digamos, ¿no? Pero cuando se trata de una empresa que tiene el 80% del mercado en el azúcar, en la leche y en el pan, porque vos fíjate, Bimbo le compró a todo, a Sacán, al otro, bueno, creo que, si no tiene el 90% del mercado, por ahí anda. Ahora, el Estado... No se hace ninguna ley. Parece ser un Estado bobo, ¿viste? ¿Cómo es que tenemos... Arcor, por ejemplo, tiene creo que el 90% de todo lo que es la galletita y toda la historia esa. Después hay 2 o 3 empresas que también tienen todo lo que es, por ejemplo, la venta de los fideos, por ejemplo. Yo estuve en la inauguración de la pasta de mamá, que no es ninguna pasta de mamá, viste que eso todo automatizado ahí, ¿no? Es decir, no existe nadie amasando ahí. Y responde a una de las grandes corporaciones de Latinoamérica, digamos, ¿no? Monopólica, y vinieron a hacer monopolio en Argentina, digamos, ¿no? Ella y 2 más. Quiere decir que los fideos los manejan ellos, por más que diga la pasta de mamá y nadie amasa. El gran tema es que cómo el Estado enfrenta esos monopolios, más allá de los balances. Con un peronismo activo. Con más política, como dijiste. Con más política y con un peronismo activado al 100%, que es lo que ha tenido durante décadas la derecha como un problema que no podía resolver. Es como terminar de atomizar y liquidar al peronismo. Parece que lo están haciendo. No, todavía tenemos. Tenemos todavía mucho para discutir y pelear. Hay que recuperar algunas místicas, algunas cuestiones muy... Tiene que aparecer algún Néstor, alguna Cristina. Somos caudillistas, vamos a ser claros, los argentinos somos caudillistas. La figura, ¿no? Hasta la del sistema democrático nuestro. Pero en todos lados pasa lo mismo. Ser menos soberbio. Sí. En todos lados pasa lo mismo. Menos vanidad, menos soberbio. Bajar y analizar. Bajar un poco, bajarse del polo. Y yo sigo insistiendo que las políticas son de abajo para arriba. Y le contesto a Macarena, que recién me preguntaba lo de Massa. Yo creo que el gran resultado de octubre electoral, para no irnos tanto, porque si no volvimos a irnos con la historia, va a ser que los intendentes se muevan. Si los intendentes se mueven en la provincia de Buenos Aires,
recuperamos esos 13 millones de argentinos que no votaron. Claro, los que no fueron a votar. Que no fueron a votar por X motivo, desilusionado, ¿no? Hay que llegar. También hay que recuperar el decepcionado, es así. Tenemos que recuperar esos 13 millones de votos y yo creo que, vuelvo a insistir cuando empezamos el programa, nosotros vamos a revertir esto. Es muy lindo inaugurar las obras y sacarse la foto, pero también hay que ir a la casa y meterse adentro del tipo que tiene la casa mal y que está pasando mal. Y a mis compañeros también, intendentes, a mis amigos de toda la provincia, le digo de que se puede duplicar o aumentar la cantidad de votos y de este sector que no votó, siempre que nosotros recuperemos la mística del folclore peronista, de estar donde tenemos que estar, no en la fotito solamente. Claro, claro. Y después, bueno, sí, la verdad que no les pregunté con esto que llegaron y no les pregunté si se podían quedar un poco más o si ya ya se tienen que retirar. Sí, está bien. No, igual la verdad que charlamos un montón y... No, pero la verdad que estuvo muy bueno. ¿Hasta qué hora es? El programa es hasta la 1. 4 horas estamos acá, estamos de las 9. Pero no, igual de todas maneras les quería agradecer porque fue un lindo debate, interesante. Me quedó algo pendiente, pero bueno, si no lo podemos hablar ahora, lo hablamos en otra oportunidad, con respecto a la comunicación. A la comunicación y la política, porque me parece que ahí también nosotros tenemos que... Me parece que no entramos en ciertos espacios donde yo veía esto, chicos, no sé, haciendo YouTube y por ahí manejando otras vías de comunicación, que porque ellos para mí no estuvieron en la calle, o sea, no es que uno vio a los militantes de Milei saliendo en la calle y militando por ahí como si hacemos los peronistas, pero sí ellos desde las redes, desde esos espacios como que también ganaron mucho lugar. Sí, ganaron mucho, pero con un desconocimiento total. Sí, puede ser, pero esa juventud como que la... Hablando con un vecino me decía, acá en casa lo dice, y bueno, a mí me dijeron que lo vote a Milei, claro, la nieta, y lo votó a Milei porque le dijo la nieta, ¿no es cierto? O sea, esa cosa pasa. No, Milei 9 años dice, no, yo lo veo a Milei. Y los medios de comunicación, los medios de comunicación, el abanico es tan abierto y tan grande, ¿sí? Muchos de los chicos no les interesa ni la noticia ni nada, lo único que les interesa es eso, o sea, Milei, lo tomaron a Milei como si fuera una estrella, una estrella de rock, algo así, sí. Claro, una cosa así. ¿Va a votar a Milei? De algunos yo creo que ya tiene su techo, el 32 es su techo. Sí, no sé si va... No va a tener. El tema Con lo cual nosotros no tenemos techo. Como es una elección de tercio, claro. Y lo dijo Cristina, lo dije yo. Sí. Por eso estoy convencido que lo podemos revertir. Si alguien puede revertir una elección es el peronismo. Otros sectores no lo van a hacer. Está bueno, pero de tanto en tanto está bueno un chirlito en la cola, ¿eh? ¿No es cierto? Un par de cachetazos, está bien. ¿Me movieron la rama o me movieron la rama? Fue muy duro lo de Macri. ¿Viste? Para que no se la crea. No, 3000% de aumento de electricidad, de gas. Sí. Hoy nos están llegando a la Defensoría factura de 40.000 pesos. De vuelta. ¿Hoy? ¿De nuevo? Otra vez empezaron. Un vecino mío que compró un aire acondicionado frío-calor. No, pero no, 40.000 es mucho. No, llegan. 80.000. Ya estamos empezando a mover, porque eso pasó en la época de Macri, que venían desde 90 hasta 120.000 pesos. Estamos hablando 4 años atrás. Una pregunta. En la factura de la luz, ¿por qué no se pone como antes, en cuánto estaba el medidor y a cuánto está ahora? Pues yo lo estuve mirando. Vamos a preguntarle a un operador de la derecha, para aquellos que no sepan, quién es el dueño del NOR, porque también tiene que ver con lo que decía Humberto. Uno de los dueños, Manzano. Compañero Manzano. Compañero Manzano que no es compañero, es radical. No, era peronista. Lo que pasa es que nosotros lo trajimos cuando era el diputado más joven que tenía la Cámara, porque él era compañero mendocino. Se arregló los glúteos, ¿no? No sé, no me interesaría esa cuestión. Pero era uno de los jóvenes brillantes que tenía el peronismo, porque fue el diputado más joven de la Cámara, porque tenía 26 años, creo. Y lo trajimos y lo hicimos recorrer todo General Sarmiento, hicimos un acto con él enfrente de la farmacia del Águila. Terminó militando en la estructura de la derecha del radicalismo que está con Macri, para que lo sepas, Carlos, y lo sepan también los oyentes. Y ahora está... Y hoy es dueño de gran parte de Canal 2 también, de América. Me preguntó uno de los compañeros Santa María, la otra vez en Argentinísima, el mismo tema que estás preguntando, ¿por qué vienen facturas de 40.000?
Y porque hay una intención política. Por supuesto. De acá nosotros hasta fines de octubre, después de las elecciones, y Un no sé montón si- de operaciones. va a haber operaciones. Y si vienen las mandales, facturas, 50.000. obviamente mandales. que instituciones como la que yo presido, con toda honestidad, vamos a estar trabajando para revertir eso. Pero realmente la justicia es tan lenta que no vamos a llegar a octubre a revertirle al vecino que Claro, tuvo la que gente se pagar enoja las con el 40.000 gobierno, pesos. sí, Eso va a tardar. Pero bueno, ellos ¿qué Se la hacen? van a devolver. Claro, se la van a todo. devolver, después hay multas, y ahí esto se la van a terminar devolviendo. Pero eso va a pasar después, en diciembre. Una vez que todas estas operaciones que hacen los dueños de Edenor tienen que ver con una cuestión política electoral, no hay duda de eso. Entonces, bueno, a los vecinos que les llegó 40.000 pesos, ya que estamos, los invito a que vengan a la Defensoría, charlemos esto y vamos a buscar el mecanismo legal para revertirlo lo más rápido posible. Pero bueno, también tienen que saber que hay una operación política de fondo. Así es. Bueno, Humberto, Horacio, Néstor, les agradezco mucho por haber aceptado la invitación, venir acá y tener este debate ustedes. tan enriquecedor. No, Así que gracias, bueno, quedan invitados gracias. para cuando ustedes deseen venir, seguimos conversando. Lo único que No, quiero sí. hacer, hasta que no, pues no, Lo yo único. siempre voy a esperar la invitación. lo único que quisiera Sí, hacer sí, es las vamos a hacer. agradecer a IOMA, que me está dando un medicamento que estoy tomando que es carísimo.